Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la parábola de los dos deudores. Esta parábola, el mensaje está enfocado en la misericordia y el perdón. Recordemos, la parábola de los dos deudores está enfocado en la misericordia y el perdón. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gracias. Están reunidos y Jesús con sus discípulos hablando sobre el tema de la misericordia y el perdón. Al escuchar el mensaje, Pedro le hace una pregunta. ¿Cuál es el límite para el perdón? Recordemos que Jesús predicó el evangelio del reino. El reino está en nuestro interior. Jesús predicó algo que no era para ese momento. Eso era posible cuando Él venciera y viviera en cada uno de sus escogidos. Siempre tengamos presente eso. El mensaje que dio Jesús no era para esas personas que estaban escuchando, que en ese momento lograran disfrutar de eso. Ese mensaje es el evangelio del reino, el cual comenzaría a tener vigencia en el momento que Él venciera, que es vencer, que resucitara. El momento que Él resucita, Él pasa a vivir en cada uno de sus escogidos. En cada uno de nosotros, desde que llegamos a la tierra, está la presencia de Cristo. No lo sabíamos. Dios nos llama para que conozcamos la verdad. Pedro, al escuchar el mensaje del perdón tan contundente que da Jesús, dice: no, pero está la mente natural y dice, debe de haber un límite. Y Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Jesús le dice a Pedro: hasta 70 veces 7. Entonces Pedro cogió una hoja y comenzó a hacer las operaciones. Y apareció 490 veces. El mensaje de Jesús no es que lo perdone hasta 490 veces, que Pedro fuera llevando la cuenta y que cuando llegara a la número 491, ahí ya no iba a perdonar Pedro. Ese no es el mensaje de Jesús. Cuando Jesús le dice hasta 70 veces 7, el mensaje es que no hay límite. Para disfrutar del reino hay un principio que es vital, que es el perdón. Estamos compartiendo sobre el reino de Dios, las condiciones que dice para disfrutarlo aquí en la tierra, que está en nuestro interior. Un reino que no depende de nada, de absolutamente nada, sino de Cristo. Depende de Cristo, de Dios que vive en nosotros. De Dios que vive en nosotros. Cristo que vive en nosotros genera esa vida sobrenatural. Entonces Jesús les dice: no hay límite para el perdón. Nuestra mente natural, en la lógica y la razón, no procesa eso. Pero debemos de saber que para disfrutar del reino de Dios, sí es necesario, es vital el perdón, que fue lo que le dijo Jesús a Pedro. O sea, es vital el perdón. Para eso, Jesús le cuenta la parábola de los dos deudores. Está en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos,
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdone, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Gracias. La parábola Jesús les dice que ¿cómo es el reino? El reino, recuerda, que está en nuestro interior, es Cristo el Señor. No depende del entorno. Y para disfrutar del reino, Jesús les habla de la misericordia y del perdón. Para disfrutar del reino. Si no está ese perdón y esa misericordia, vamos a estar en el mundo, pero no vamos a disfrutar del reino de Dios en nuestro interior. Jesús les habla en la parábola un rey y llama a las cuentas y una persona le suplica misericordia. Ahí habla de una deuda, de dinero. Por favor, al final de la parábola, Jesús habla de las ofensas, sino que recuerda que Jesús toma algo natural para poder hablar de lo espiritual. Entonces dice, el rey llegó y llamó a cuentas y una persona tenía algo que era impagable, hablando de dinero, y le rogó y le pidió misericordia. El rey tuvo misericordia de él. No solo él le pidió plazo para pagar la deuda, pero el rey no solo le dio plazo, no, él perdonó la deuda. Es decir, no me debe nada, se puede ir tranquilo. Cuando él sale, cuando el siervo que debía y fue perdonado sale, se encuentra alguien que le debía algo poco. Cuando él se lo encuentra, le dice, págame lo que me debes. Esa persona le pide misericordia y plazo, igual que hizo con el rey. Pero él no tuvo misericordia con esa persona y lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo último. Las personas se dieron cuenta y fueron y le informaron al rey. El rey dijo, se disgustó porque dijo, usted, si yo tuve misericordia de usted, usted tenía que tener misericordia de su consiervo. Para disfrutar del reino, con el mensaje de la parábola, lo que le dice Jesús, le habla es de la misericordia y el perdón. ¿Qué le pidió el siervo al rey? Misericordia. Y el rey le dio misericordia y le dio perdón. Pero esa persona usó algo que, un dicho en el argot popular, que es la ley del embudo que uno escucha, que es todos los beneficios para mí, pero hacia la otra persona no tiene los beneficios. Yo sí los quiero recibir, pero cuando me toca quedarlos no los doy. Todo para mí, pero para los otros sí es diferente. Eso fue lo que hizo ese consiervo. Recibió la misericordia y el perdón, pero cuando él le tocó quedar esa misericordia y ese perdón, dijo no, hasta ahí llegamos. El mensaje es de las ofensas. Recuerda que esa parábola sobre el dinero es un mensaje natural
pero es las ofensas. Cuando a Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar al semejante? Está hablando de las ofensas que tenemos el día a día con los que vivimos. Pensemos en el esposo, la esposa, los hijos, el hermano, el primo, el compañero de trabajo. En el reino hay un principio que está en Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas capítulo 6, versículo 31. Dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En el reino de Dios está el principio del amor. Amar al semejante como a nosotros mismos. En la relación de pareja, con los hijos, con la familia, los compañeros de trabajo, siempre hay dificultades. Siempre hay a veces malos entendidos o unas ofensas directas en la relación de pareja, con los hijos. Para disfrutar del reino de Dios, oramos que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender claramente que como pueblo de Dios, como Dios vive en nosotros, como Dios ha alumbrado nuestro entendimiento, siempre de nosotros hacia esa persona que viene y nos hace una falta, siempre de nosotros va a encontrar el perdón. Siempre. Siempre va a encontrar el perdón. En Lucas capítulo 6, versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hay un principio en el reino. Lo que nosotros damos, vamos a recibir. Si nosotros damos perdón, sabemos que vamos a recibir ese perdón. Es un principio del reino. En el mundo, ese perdón o no existe o tiene un límite. Como Pedro pensó, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar? Para disfrutar del reino de Dios que está en nuestro interior, es vital el perdón. Es vital. Y la misericordia. Sobre esa misericordia que el rey trató en el versículo 33, dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Recuerda que estamos hablando del rey, que es el símbolo de Dios. Siervos somos nosotros. Dios dice que cada mañana es nueva su misericordia con nosotros. Nosotros somos sus escogidos. Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces el rey le dice: yo tuve misericordia de usted, usted debería de haber tenido misericordia de él. Yo le perdoné a usted, usted debería de perdonar a él. Ese es el principio del reino. La prédica que vimos hace 8 días. El vino nuevo en odres nuevos. Es necesario que nuestro entendimiento sea renovado. Más allá de lo que vemos, la lógica y de los deseos engañosos, a pasar a que nuestra alma sea inundada por la palabra, a una vida de fe. Y comprender qué es el perdón. Claramente, que Dios nos alumbre. Hoy oramos porque en las familias donde hemos compartido tanto tiempo, pueden haber roces o de años anteriores, en la familia y amigos. Ese perdón es vital para que disfrutemos, para que en nuestro interior disfrutemos de esa paz y ese gozo sobrenatural que da Jesucristo el Señor. Cuando leemos la historia del hijo pródigo, y el hijo pródigo vuelve en sí y vuelve donde el padre, en el versículo 20 de esa historia, dice que cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia. Cuando leemos la historia del rey, dice que el rey fue movido a misericordia cuando él le pidió perdón. El hijo pródigo no esperaba sino que lo dejaran de último como un jornalero. Pero dice que el padre fue movido a misericordia. Misericordia. Entonces aparece la palabra misericordia. El padre con el hijo pródigo tuvo misericordia y le perdonó. El rey tuvo misericordia y le perdonó. En Lucas capítulo 6, versículo 36, dice: sed pues misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso. En la parábola del rey, ese es el símbolo de Dios. Y el siervo que tiene la deuda somos nosotros. El rey tuvo misericordia de ese siervo. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Como Él es misericordioso y ha tenido misericordia, dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esa misericordia es perdonar, esa misericordia es perdonar, tener compasión. Lo que escuchamos de colocarnos en los zapatos del otro. La empatía, la misericordia en esta historia se refiere a eso. Cuando aparece el grito, nos ofenden, nos tratan mal, siempre debe estar ese perdón. Siempre. Y ese perdón es olvidar. Dice en la profecía del Nuevo Pacto que Dios no se acordará de nuestras transgresiones. Ese perdón que hizo Cristo el Señor cuando toma cuerpo y vence, dice, Él no se acuerda de nuestras transgresiones. Por eso hemos hablado que cuando oramos con Dios, nosotros no le podemos decir a Dios, perdona mis ofensas a Dios. Porque Él no se acuerda, ya las perdonó. Él no se acuerda. Si nosotros nos acordamos de algo, pues no hemos perdonado. Debemos de orar porque cuando perdonamos, no, que disculpe que yo hace un año le hice eso, no me acuerdo. ¿Qué pasó? Yo ya lo perdoné. Eso es lo que dice Dios. Así como Dios nos ha tratado a nosotros debemos de tratar a nuestros semejantes de esa manera. ¿Para qué? Para que se alumbre nuestro entendimiento y pueda aparecer esa paz que genera Dios y ese gozo. Si no está ese perdón en nosotros, va a aparecer lo opuesto a esa paz. Entonces vamos a ir a Hebreos 12:15. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gracias. Si no aparece el perdón, va a aparecer la amargura. Si en nosotros no está la misericordia que nos lleva a perdonar la falta y la ofensa de la otra persona, eso lo hace Dios en nosotros. Si nosotros no generamos ese perdón, va a aparecer la amargura. Y dice el versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. El reino de Dios está en nuestro interior. Es Cristo el Señor. Él no nos deja. Pero ¿qué sucede? No lo disfrutamos, no lo vemos. Estando en nuestro interior, no lo vemos. Porque es necesario un principio que es la misericordia que nos lleva al perdón de Dios. Si no está el perdón, va a aparecer la amargura, familia. Y la amargura en nuestro interior, pues yo no voy a ver la paz de Dios. No la voy a ver. Y en mi entorno me voy a sentir mal. Y esa amargura va a afectar nuestro entorno. En nuestra familia, los amigos, en el trabajo. Y me voy a sentir mal. Mal. No disfruto del reino de Dios aquí en la tierra. Tienes la casa, tienes el carro, tienes el trabajo, tienes tu familia, tienes el esposo, tienes los hijos, la esposa, pero internamente el reino está, la vida está en el interior. Recuerda, la vida no está afuera. Y si hay esa amargura, pues no hay perdón. Y si está esa amargura, va a aparecer lo opuesto al perdón, que es el odio, el desprecio, el rencor, el resentimiento. Y que sin darnos cuenta nos puede llevar a llegar a pensar en vengarnos, en hacerles daño a la persona. Y en las familias sucede mucho. Es que dijo algo, es que comentó algo, no me gusta la
manera de vivir, es que usted no va a vivir todo el tiempo con él, pero las familias se reúnen. Y nosotros somos la luz, familia. Usted es la luz. Y si en el pasado hubo una ofensa, pues la buena nueva es que esa ofensa no nos ha dañado, porque el espíritu está revestido de Cristo. Esa ofensa llegó a un deseo engañoso que nos genera el rencor y el resentimiento, una mentira, y nos enreda la vida y nos enreda nuestro interior, el cual no nos permite disfrutar de estar con los amigos y la familia en un momento, una determinada fecha. Y llega un punto que genera problemas en el hogar, porque vamos a reunirnos con unas amigas, celebrar algo con la familia, y dice, no voy porque está Juan. Vaya usted sola o vaya usted solo. Entonces, después de disfrutar algo que es 2 horas, 3 horas, disfrutar una actividad familiar donde todos pueden estar, está esa amargura, ese resentimiento, ese odio, que no permite disfrutar de la gracia y menos del reino, teniéndola, estando en nuestro interior. Pero hay un principio. El principio es el perdón y el amor, ¿sí? Sed misericordiosos porque vuestro Padre es misericordioso. Como Dios ha hecho con nosotros, debemos de hacerlo. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo es Dios mismo. Dios perdonó nuestras ofensas. Dios perdonó todas las faltas. Cuando alguien hoy comete una falta, cae en el error de pensar que cometió una falta hacia Dios y que le debe pedir perdón a Dios. No, Él ya nos perdonó. Él no se acuerda. Estás limpio, santo, perfecto. Esa falta fue con el semejante, con nuestro prójimo, con el esposo, la esposa, el hermano, el hijo, el primo, el vecino, el compañero de trabajo, la familia extendida. La falta es con nuestro entorno. A quien debo de perdonar y pedir perdón es en mi entorno, a los semejantes, no con Dios. Pero la manera de pensar vieja nos dice, pídale perdón a Dios, pero con el semejante sigue la amargura, sigue el resentimiento, sigue el odio, el rencor. Hacemos las cosas al revés. En el reino Dios nos muestra cuál es la verdad. Y debemos de hacer un alto hoy. Queremos seguir viviendo con esa ancla pesada en nuestra alma de rencor, resentimiento y odio por una acción, porque me dijeron, porque comentaron, porque hablaron. Debemos de orar al Señor que alumbre nuestro entendimiento. Así como hemos sentido el amor de Dios en nosotros, nosotros debemos de sentirlo con nuestro semejante. Y que no aparezca la amargura porque no voy a disfrutar de la gloria de Dios aquí en la tierra. Recordemos que todas estas parábolas es para disfrutar aquí en la tierra, que tengamos un corazón limpio, limpio. Si hay una falta de negocios, pues hay una manera en la ley para solucionar eso. Pero en el interior suyo debe estar claro que no debe experimentar rencor, ni resentimiento, ni odio. Eso en la capacidad del hombre es imposible. Eso solo lo brinda la gracia, Jesucristo el Señor, conocer la verdad, solamente. Lo demás que escuchemos como cómo perdonar es doctrina de hombre. Y como doctrina de hombre es una mentira. Ya Dios nos perdonó. ¿Cuál es la base? Es que Cristo nos perdonó, dice ahí el versículo, es por fe. Dice, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó. Mira, nosotros cometemos faltas y por cometer la falta Dios no te dice, ahora ya no eres mi escogido. No, Dios no te dice eso. Como cometiste una falta, ahora te odio. Dios no te dice eso.
Dios no te dice eso. Como cometiste una falta, ahora me olvido de ti. Dios no te dice eso. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nosotros cometemos una falta, Dios nos ama igual. Eso no cabe en la mente. Uno piensa que al cometer una falta, Dios me dejó de amar. Eso es un mensaje natural y terrenal. No. Cometes una falta, Dios te ama igual. Te ama tan igual que te va a disciplinar. En amor. Para que disfrutes de su reino aquí en la tierra. Nosotros debemos de orar para que ese amor que recibimos de Dios, esa misericordia que recibimos de Dios, ese perdón que recibimos de Dios, nosotros lo demos libremente. Así caminamos libres, sin el ancla pesada del rencor, del odio, del resentimiento, de la amargura. Hicieron algo, lo perdono. Lo que sea. Llegar allá es comprender lo que hizo Dios en nosotros. Es por fe. Así vivimos libres. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias. Si alguno tuviera queja contra otro, en el día a día suceden muchas cosas en nuestro propio hogar. Y oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Porque en la relación de esposos aparece la amargura. Y recuerda que eso llega un momento en que explota. O entre los padres y los hijos, o los hijos y los padres, o entre hermanos. Me dijo, me hizo, me ofendió, me trató. Familia, Dios nos llamó a conocer la verdad. Dios nos llamó a disfrutar de su reino. El reino está en nuestro interior. ¿Qué es el reino? El reino es que el alma, donde están nuestras emociones, la voluntad, está inundada de la palabra de Dios por fe. La genera Dios. No la mueve nuestro entorno y menos los deseos engañosos. La genera Cristo que está en nuestro interior. Y nos llama para que disfrutemos de esa vida de gozo y paz. Para que tengamos la paz de Dios y su gozo, no debe aparecer ese rencor y esa amargura para con nuestro prójimo, el hermano, el papá, la mamá. Haya lo que haya hecho. Porque así somos libres. En nuestro interior hay vida. El odio, la amargura, el resentimiento es muerte. Vamos a estar mal. Y va a haber problemas en el hogar. Va a haber dificultades en el hogar por causa de ese rencor, ese resentimiento o esa amargura. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo nos perdonó. ¿Cómo perdono? Que Dios alumbre que Cristo nos perdonó. Mira, la falta que comete alguien ahora no impide la relación con Dios. Es decir, la falta que quieras, digamos, la mentira. Entonces, mintió, entonces Dios te va a decir, no lo escucho porque usted mintió. Se dañó la comunicación porque usted mintió. No. Cristo sigue escuchándonos a nosotros. Responde las oraciones, que se van a demorar más, si hay una disciplina, lo que sea, pero la relación no se fractura. Cuando no está el perdón, la relación se fractura. Volvamos al ejemplo de la familia. Si no está el perdón, pues la relación de pareja está fracturada. Si no está el perdón, la relación con los hijos está fracturada. Es necesario ese perdón. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Es necesario dar misericordia. ¿Por qué? Porque cada mañana Dios tiene misericordia de mi vida. Cada mañana Dios tiene misericordia de tu vida. Cada mañana Dios tiene esa misericordia nueva. Cuando me encuentre a alguien y me pida esa misericordia, es decir, que le comprenda, va más allá de lo natural. Nosotros vivimos es por fe.
comprendemos la situación de las personas. Cuando alguien ofende y grite, nosotros vamos más allá, tiene un problema. O sea, el problema no es nuestro, él es el que tiene el problema. Así es que hemos de pensar. Me gritó, me ofendió, está hablando mal de mí, está denigrando, está calumniando, está ofendiendo, lo que sea. ¿Cómo es la manera de pensar? Tiene un problema. Silencio, ser sabios. ¿Por qué? Porque lo valioso es la vida. ¿Y cuál es la vida? Disfrutar de la paz y el gozo que da Dios. En lo natural, en nuestra voluntad, en nuestra capacidad, es imposible. Es necesaria esa relación con Dios todos los días. Para poder que su palabra nos inunde y esa vida de fe, de comprender que dependemos de Él y que Él hace en nosotros. Para que, independiente de lo que nos digan, hacia esa persona, nosotros no nos vamos a ir en contra, ni nos vamos a vengar, ni tampoco vamos a hablar mal de ella. Porque al hacerlo, entonces estoy manifestando que la parte del deseo engañoso significa que no estoy disfrutando del reino de Dios en mi interior. La vida está en el interior. Oramos para que si en nosotros está esa raíz de amargura, ese rencor, ese resentimiento, el odio, pues oramos para que eso no se manifieste. Y pedirle a Dios que así como yo siento su perdón y su misericordia, que inunde mi alma para darlo al prójimo. Recuerde que ese es a nuestro entorno. Ese es con la esposa, el esposo, el primo, la hermana. Que me hizo el hermano hace 30 años cuando estábamos en la casa, me hizo esto y por eso mi papá ya no me quiere. Pues eso que le hizo su hermano, páselo por alto. Primero está en el pasado. El pasado no existe, el reino es hoy. Ahora Dios nos llamó a conocer la verdad. Y al conocer la verdad aparece su amor y su misericordia que nos da libertad. Como Cristo nos perdonó, así perdonamos. Una de las historias de misericordia y perdón de la Biblia más fuertes es la vida de José. José tuvo misericordia y perdonó a sus hermanos. Sus hermanos desde pequeño en la casa le hicieron la vida imposible, lo trataron mal, de forma agresiva, dice la historia. A llegar al punto de intentar asesinarlo y como no lo mataron, lo vendieron. Es decir, José en la casa, en lo natural, vivió mal. Pero José hacia sus hermanos nunca sintió resentimiento, nunca sintió odio, nunca sintió amargura. Pues eso es de Dios. ¿Cómo con ese trato en una casa? ¿Cómo que los hermanos planean matarlo? ¿Cómo los hermanos lo venden? Y él no experimente nada de eso. Y cuando él está en la posición de poder tomar venganza, cuando tiene la posición de decir, ahora sí van a saber qué es bueno, así como ustedes me trataron, los voy a tratar. No. ¿José qué hizo? José dijo, no, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. No tomemos la posición de Dios, familia. Alguien me hizo daño. Dios es tu vengador. No tomes la posición de Dios. ¿Por qué? Porque vas a estar libre, tranquilo, con vida. ¿Qué es la vida? Gozo y paz. Y eres luz. Cuando usted no iba donde familiares o amigos que porque sabían que había una fractura por cualquier motivo, y usted aparezca ahora en junio cuando en familia se reúnan a comer cerdo, vamos a comer al asado, y que usted vaya a comer al asado, y usted llegue, oiga, vino, y los saluda a todos normalmente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido la pandemia? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Ah, qué bueno, comamos asado. Chiste viene, chiste va, comamos asado. Y usted se va. Eso es de Dios. ¿Para qué quiere recordar lo que pasó hace 10, 15, 20, 30 años, 5, 2 años, ayer? Eso no es del reino, el reino es hoy. Y está la misericordia y el perdón de Dios a nosotros, que nosotros los demos a nuestro semejante. Así tenemos vida y compartimos vida.
Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si nos engañamos a nosotros mismos, el primero que sufre somos nosotros. Nosotros somos los primeros que vamos a sufrir, pero no solamente nosotros vamos a sufrir, vamos a hacer daño en el entorno. ¿Cómo es posible eso? Dios nos llamó, Dios te llamó a una relación personal de conocer la verdad que solo lo genera Él. Recuerda cuál es el principio, Cristo te perdonó. Cristo no te está recordando, oiga, usted hace 3 años hizo esto mal, usted hace 10 años hizo esto mal. No, Dios no te recuerda nunca nada. Antes Dios te dice, te amo, eres precioso, te estoy transformando para que vivas una vida santa, te estoy apartando del mal. Dios te perdonó, te ama, para que tengas una vida aquí abundante, libre del engaño. ¿Y cuál es ese engaño? La amargura. La amargura, el rencor, el resentimiento no nos deja disfrutar del reino, no nos deja disfrutar de la vida. Solo lo conoce la persona y sabe que está el rencor, sabe que está el odio, el resentimiento. ¿Y cómo se siente? Pues mal. José los tuvo y les dijo, yo no soy Dios. José, ¿qué hizo? Los trató bien. Les dio la mejor tierra de Egipto se las entregó. Los trató con amor, los sostuvo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Por eso dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No, nosotros no hacemos eso, porque sabemos que fuimos llamados a heredar bendición. Y si nos dan mal y devolvemos mal, no voy a heredar bendición. El reino de Dios no lo voy a ver, familia. Voy a pensar, la gracia, eso es lo mismo. La gracia es lo mismo que yo estoy leyendo inteligencia emocional, eso es lo mismo. Ahí me salen versículos de la Biblia, eso es lo mismo. No, familia, eso no es lo mismo. La gracia es la verdad, es Cristo el Señor. Eso no es lo mismo, es que es por fe. Cristo te perdonó, ¿qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué rito tienes que hacer para que aparezca el perdón en tu vida? Absolutamente nada. Creer la palabra. Decirle a Dios que nos ayude. Recuerda que Dios es nuestro ayudador. Podemos acercarnos confiadamente. Señor, hasta hoy he vivido con amargura. He vivido triste, con rencor, resentimiento, Señor, y eso no me deja vivir. Vivo mal. Teniendo esposa, hijo, trabajo. Me siento mal. Clamarle a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Usted me perdonó, pues voy a perdonar a los demás. No importa, recuerde la historia de José. Sed misericordioso porque vuestro Padre es ¿qué? Misericordioso. Al final de la parábola, Jesús les dice que nosotros debemos de perdonar de corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas, de corazón. De corazón significa que no podemos llevar cuentas. Si nosotros estamos perdonando y llegamos un día a una charla, por ejemplo en pareja o con los hijos, y recuerda que usted tal día hizo esto, y recuerda 1, 2, 3, 10, y esta es la 11, y ya, no, es lo de Pedro. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar? Usted no debe llevar cuentas de nada. El reino es hoy, familia. Es la unión de todo lo que hemos venido hablando. El reino de Dios está en nuestro interior, es la palabra, es lo que hizo Cristo por nosotros. Nosotros, la palabra va a nuestra alma y nos da vida, sacia el alma, nos sentimos bien porque quien genera la vida está en nuestro interior, no lo que nos dicen. Es decir, que si alguien habla muy bien de usted, habla alguien muy bien de todos nosotros, a nosotros normal, eso no nos puede, no, porque si habla muy mal, entonces aparece la amargura. No, el cómo te sientes lo genera Cristo que está en nuestro interior. De lo que dice Dios, quiénes somos nosotros. De ahí es que nosotros vivimos. No vivimos por lo que nos dicen ni lo que nos hacen. Nosotros vivimos por lo que hizo Cristo el Señor.
Esa es nuestra vida. Ahí está la fuente. Correrán ríos de agua viva dentro de ti. Entonces oramos para que Dios cada día alumbre nuestro entendimiento de poder ver que la vida está en nuestro interior, que inunda nuestra alma para que aparezca esa misericordia, ese perdón para disfrutar de la paz y el gozo. Miremos para finalizar Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Mira que está desde Proverbios, el Salomón. Y dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando Dios habla de perdonar, pasar por alto, que no me di cuenta, pasar por alto. No vamos a enfrascarnos en lo que nos dicen o me dijeron y comienzan los chismes y comienza la murmuración, porque todo eso lo que hace es daño. Y nosotros somos la luz, somos la sal. Dice que si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar? Si se apaga el foco, entonces, si nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo, eso se ve en el comportamiento. Recuerda que el evangelio no son ritos, no son ceremonias, no son penitencias. Usted no tiene que pagar ninguna penitencia ni sacrificios, absolutamente, familia. El evangelio es que alumbra el entendimiento para aplicarlo. Y eso va al yo. Cuando hablamos del perdón, porque uno se ofende y dice, es que me ofendió. Entonces me ofendió es mi yo. Pero recuerda, ya no vivo yo. Ya no vives. Ya tú no vives. Quien vive es Cristo. Y Cristo te perdonó, tú perdonas. Como Cristo te perdonó, tú perdonas. ¿Cuál es el fundamento del perdón? Es que Dios me perdonó. Y pase lo que pase, Él me ama. Igual. Igual con el entorno. Igual con el entorno. Cristo nos perdonó, Él lo hace. Entonces dice, el versículo dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Mira, su honra es pasar por alto la ofensa. Esa honra, la definición de honra en ese versículo es cosa por la que una persona se siente enaltecida. Cuando uno no pasa la ofensa, uno se siente, me ofendió, entonces como gallo de pelea, más pecho parado. No, por eso no nos podemos enaltecer ni sentirnos bien, que porque me ofenden yo devuelvo una ofensa más grande. Y están hablando, voy y lo enfrento, es que yo soy valiente y voy y enfrento a la persona porque está hablando mal de mí. No porque eso es amargura, resentimiento, odio. Recuerda, Dios es tu vengador. Si alguien habla mal de ti, Dios se encarga de la persona. Usted debe seguir en la verdad. La verdad sale a flote. La verdad no hay que discutirla, por eso se llama verdad. La verdad sale a flote. Tenemos que estar tranquilos. Jesús es el camino, la verdad. Nosotros estamos en la verdad. Que digan, que dijeron, no nos interesa que dicen, que digan, nada. El proverbio dice, su honra es pasar por alto la ofensa. Debemos de sentirnos enaltecidos, bien, por pasar por alto las ofensas. No tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque el del problema es la persona, no nosotros, no usted. Es la persona. O tiene resentimiento él, o tiene envidia, o odio, o si es negocios, entonces él le está yendo mal, o tiene problemas en el hogar, o algo sucedió. Pero no es contra nosotros, pasamos por alto. Al pasar por alto las ofensas, perdonar y la misericordia de Dios, en nuestro interior disfrutamos de la paz de Dios y de su gozo. Dios nos llamó a eso, cada día. No debemos de ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Dios nos llamó a transformarnos de gloria en gloria a su misma imagen. Eso es sobrenatural. Es reinar en vida. Es que nuestra alma está inundada de su palabra. Es una vida de fe, donde ya no vivimos por vista, vivimos por fe. Y recuerda la historia de José. ¿Y quién disfrutó de toda esa vida sobrenatural? José. Porque José siempre tuvo vida. Familia, oramos por cada hogar y cada familia. Que
hoy sea claro el mensaje del amor y de la misericordia y del perdón que debemos de tener en nuestro entorno. Y que si hay algo que esté aún con resentimientos, rencor, odio hacia una persona, oremos a Dios y podamos dar ese paso de fe cuando nos lo encontremos, saludarlo sin problema. Que cuando inviten a una reunión, porque como las reuniones no son todos los días, familia, no, usted lo invita a unas reuniones o de cumpleaños, o lo de junio aquí en las fiestas de acá de la región, o en fin de año que algunas veces se reúnen, otras veces no se reúnen. Son cosas puntuales que usted pueda ir libre, sienta la libertad en su interior, libre, sin odio, sin resentimiento, sin amargura. Es que no me llaman, yo no llamo, no me saluda, yo no saludo. Nosotros vinimos a dar. ¿Y qué venimos a dar? Pues amor. El amor de Dios fue derramado en nuestro interior. De nosotros hacia los demás está el amor, la misericordia que hemos recibido de Dios, eso lo damos. El perdón que recibimos de Dios, eso lo damos. Entonces, ¿por qué perdonamos? Usted no tiene que hacer lista de nada ni quemarla, no. Es por fe, es porque Cristo te perdonó. Porque Cristo tiene misericordia de nosotros cada mañana. Por eso perdonamos y tenemos misericordia. Como Dios hace con nosotros, nosotros hacemos con nuestro semejante. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.